Buenas, ahora vamos a continuar con el curso de especialista en tratamiento de aguas y efluentes. Vamos a tocar el módulo número 2, elementos de la carrera, información sobre su estado y operaciones, caracterización de las aguas. ¿Qué es el metabolismo microbiano? Las bacterias se encuentran en casi todos los ambientes e intervienen en varios procesos biológicos. El crecimiento microbiano requiere la formación de estructuras complejas como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos a partir de elementos preformados en el medio de crecimiento o ser sintetizados por la propia célula. Este crecimiento necesita de una fuente de energía para ser llevado a efecto. Todo este proceso se llama metabolismo y consiste de un gran número de reacciones que transforman las moléculas nutritivas en elementos que serán utilizados para la síntesis de componentes estructurales como pueden ser las proteínas. Entonces, existen diversos tipos de metabolismo. Entre esos, según la forma en la que los organismos obtienen la energía para vivir y para crecer, se encuentran los quimiótrofos y fotótrofos. Los quimiótrofos son los que necesitan como fuente de energía los compuestos químicos, como pueden ser los quimioheterótrofos, que son los químicos inorgánicos, y los quimioorganótrofos o químicos orgánicos. Y una subcategoría de los fotótrofos que requieren como fuente de energía la luz son fotoautótrofos o fotoheterótrofos. Los fotótrofos son bacterias, por ejemplo, puede ser la bacteria sulfurosa verde, el Chlorobium limicola, fuente de energía, se encuentra la luz, puede ser el sulfuro de hidrógeno, la cual necesita luz y fotosíntesis en la oscuridad. Y una fuente de carbono es el dióxido de carbono, y siendo un aceptador de electrones el cloro. Un ejemplo de quimiolitótrofo o quimiautótrofos puede ser Etiobacillus ferroxidans, que tiene como donador de oxígeno el hierro +2 y aceptador de electrones el oxígeno 2, y como fuente de carbono tiene el CO2. Entonces acá les muestro la reacción en cómo se produce la reacción del hierro, cómo se descompone y cómo es que pierde los dos electrones, terminando finalmente acá de oxidarse de hierro +2 hasta un hierro +3. Y un quimioorganótrofo, que puede ser la Pseudomonas fluorescens o la Escherichia coli, que tiene como fuente de energía la glucosa o la fuente de carbono también la glucosa, y como aceptador de electrones se encuentra el oxígeno el oxígeno. Entonces acá tenemos la fórmula de la glucosa, que es la que está acá de color anaranjado, C6H12O6, y como esta reacciona con el agua produciendo dióxido de carbono e hidrógeno. A su vez, esta reacción de oxígeno reacciona con el hidrógeno, también dando 4 electrones. La clasificación de organismos, fuente de energía. Como ya les había mencionado, son fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimiautótrofas o litótrofas y quimioheterótrofas o heterótrofas. Las fotoautótrofas y fotoheterótrofas como fuente de energía requieren la luz. En la fotoautótrofa, su fuente de carbono es el CO2. Como ejemplo puede ser las algas y las cianobacterias. Y los fotoheterótrofos son los que requieren luz, pero se alimentan o su fuente de carbono son los compuestos orgánicos. Y un ejemplo de estos pueden ser las algas, las bacterias fotosintéticas. Los quimiautótrofos son los que como fuente de energía requieren la química, compuestos químicos, y como fuente de carbono son compuestos inorgánicos, como puede ser metano, dióxido de nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Y como ejemplo hay algunas bacterias. Y los quimioheterótrofos, su fuente de energía es la química,
y como fuente de carbono se tiene compuestos orgánicos como la glucosa. La mayoría de bacterias son de este tipo. Ahora, los tipos de metabolismos según la fuente de carbono. Lo que les había mencionado anteriormente era en base a la fuente de energía, que puede ser luz o químicos, y en base a la fuente de carbono pueden ser autótrofos, mixótrofos o heterótrofos. ¿A qué se refiere con fuente de carbono? Que el carbono es el mayor constituyente de la célula bacteriana, por lo que es normal que requiera mayor cantidad de este nutriente para la construcción de su masa celular. Los autótrofos son los que utilizan el CO2 como fuente de carbono. Los heterótrofos son los que usan carbono orgánico como fuente de carbono. Y los mixótrofos son los que obtienen energía de carbono inorgánico, pero también de carbonos orgánicos, quiere decir que requieren de ambos. ¿Qué es un metabolismo autótrofo? Son los que crecen sintetizando sus materiales a partir de sustancias inorgánicas sencillas. El carbono se obtiene del dióxido del carbono, del CO2. Y un metabolismo heterótrofo. La mayoría de microorganismos son heterótrofos, con compuestos orgánicos como fuentes de carbono y de energía. Los microorganismos heterótrofos viven de los alimentos que roban a anfitriones vivos, como los comensales o parásitos, de la materia orgánica muerta de todo tipo, que son los saprófagos. Este metabolismo microbiano constituye el principal factor de descomposición de todos los organismos después de la muerte. Muchos microorganismos eucariontes son heterótrofos por depredación o parasitismo, características también encontradas en algunas bacterias, tales como la B. deoviebrio, un parásito intracelular de otras bacterias, causando la muerte de sus víctimas, y algunas mixobacterias, tales como Myxococcus, depredadora de otras bacterias a las que mata y succiona mediante la cooperación de enjambres de numerosas células. Los microorganismos heterótrofos son extremadamente abundantes en naturaleza y responsables de la degradación de los polímeros orgánicos, tales como celulosa, quitina o lignina, que son generalmente indigeribles para los animales más grandes. Esta degradación generalmente requiere la colaboración de varios organismos distintos, cada uno de los cuales realiza uno de los pasos de la degradación hasta obtener dióxido de carbono. Hay muchas variaciones en este tema, pues diversos organismos pueden degradar diversos polímeros y secretar diversos residuos. Algunos organismos pueden incluso degradar los compuestos más recalcitrantes, tales como pesticidas y petróleo, realizando su reciclado. En las diapositivas siguientes les estaré mostrando cómo es que se puede degradar el petróleo y cuáles son las bacterias específicas que pueden degradar diversos componentes como plaguicidas, pesticidas. Eso lo vamos a ver en el tema de biorremediación. Las bacterias utilizan el metabolismo heterótrofo mediante la glicólisis, también llamado la ruta EMP, para el metabolismo del azúcar y el ciclo del ácido cítrico en la degradación del acetato, produciendo energía bajo la forma de ATP y reduciendo energía bajo la forma de NADH o quinona. Bacterias y Archaea utilizan rutas metabólicas alternativas. Un ejemplo bien estudiado es el metabolismo del azúcar por la ruta del aceto desoxifosfogluconato, también llamado la ruta ED, en pseudomonas en vez de la ruta glicolítica. Hay incluso una tercera ruta alternativa catabólica del azúcar, usado por algunas bacterias, la ruta de la pentosa fosfato. Las mitocondrias se originaron en los eucariontes por endosimbiosis de una bacteria relacionada con los parásitos intracelulares, la rickettsia y también la simbiosis de las plantas Rhizobium o Agrobacterium. Por lo tanto, no es sorprendente
que todas las mitocondrias eucariotas compartan características metabólicas con estas proteobacterias. La mayoría de los microorganismos respiran usando una cadena de transporte de electrones. Aunque el oxígeno no es el único receptor terminal de electrones que puede usarse, el uso de receptores terminales de electrones distintos al oxígeno tiene consecuencias biogeoquímicas importantes. Los autótrofos. Acá les voy a mostrar una tablita en la cual tenemos algunos ejemplos de los metabolismos autótrofos. Los metabolismos autótrofos como fuente de energía tiene la luz, como fuente de carbono es carbono inorgánico. Una categoría nutricional son las fotoautótrofas y un ejemplo son las mayorías de bacterias fotosintéticas como la Chromatium, que es una bacteria anaeróbica, y la cianobacteria, que es aeróbica. Inorgánico, otra fuente de energía, y como fuente de carbono se encuentra el carbono inorgánico. Una categoría es la quimiolitotrófica, autotrófica y quimioautotrófica. Y un ejemplo de esto es la Nitrobacter. Esta bacteria se utiliza para la síntesis de nitrógeno en el proceso de nitrificación y desnitrificación, que también más adelante les voy a estar explicando. Una fuente de energía es la orgánica y como fuente de carbono es la inorgánica. Una categoría es la quimio-organotrófica, autotrófica, y un ejemplo son las Pseudomonas oxalaticus. Y acá ya son los metabolismos heterótrofos. Una fuente de energía puede ser la luz, una fuente de carbono es el carbono orgánico, una categoría es la fotoheterotrófica, y un ejemplo puede ser las bacterias no sulfuradas verdes y púrpuras, la Rhodospirillum. Una fuente de energía puede ser la inorgánica y una fuente de carbono es carbono orgánico. Una categoría puede ser la quimiolitotrófica, la heterotrófica, y un ejemplo de su fobibrio es la energía orgánica. Una fuente de energía es la orgánica, fuente de carbono orgánica, y una categoría es la quimioheterótrofa, y un ejemplo es la Escherichia coli. Como pueden ver, acá son los ejemplos y las clasificaciones de los metabolismos, pero en base a su fuente de carbono. Las autótrofas requieren carbono inorgánica, mientras que los heterótrofos requieren carbono orgánico. Ahora, de acuerdo a si son aceptadores o donadores de electrones, también hay otra clasificación de los metabolismos, que pueden ser los aeróbicos o los anaeróbicos. Los aeróbicos son los que requieren oxígeno como aceptador de electrones, y los anaeróbicos utilizan otros compuestos como aceptador de electrones. Dentro de los anaeróbicos se pueden encontrar varios compuestos químicos como los sulfatos, como el hierro más 3, manganeso más 4, el fumárico, cromo 6 y urano 6, en base a la reducción disimilatoria. ¿Qué son los extremófilos? Son organismos capaces de vivir en condiciones extremas. Condiciones extremas se definen a las condiciones en las que el ser humano no puede sobrevivir. Unas temperaturas de menos 15 hasta más de 100 grados centígrados, que pueden ser los psicrófilos o los termófilos. Un pH menor a 5 o mayor a 9, que puede ser un acidófilo para los menores a 5 y un alcalinófilo a los mayores a 9. A una salinidad de 15 a 30% de cloruro de sodio, que es un halófilo, y a una presión alta, que sería un barófilo. A la desecación, que puede ser un xerófilo. Algunos microorganismos pueden resistir radiación y la desecación. Un ejemplo de los que resisten radiación son los Deinococcus radioturans. Algunos conceptos fundamentales de tratamiento biológico. El tratamiento biológico de las aguas hervidas tiene por objeto el coagular y remover los sólidos coloidales no sedimentales y estabilizar la materia orgánica.
En el caso de desagües domésticos, el objetivo es reducir el contenido de materia orgánica y en algunos casos la remoción de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Cuando se trata de afluentes industriales, el objetivo es remover o reducir la composición de compuestos orgánicos e inorgánicos. Conceptos fundamentales. Los microorganismos son empleados para transformar los coloides y la materia orgánica carbonácea y la materia orgánica disuelta en gases y tejido celular, protoplasma. Como el tejido celular, así como los productos finales del metabolismo, son en general más pesados que el agua, estos son retirados del sistema por sedimentación. Cuando las bacterias entran en contacto con el agua residual que contiene materia orgánica en suspensión y en solución, estas utilizan dicha materia orgánica como fuente de energía para sus procesos vitales. Como les mencionaba, para que pueda darse el tratamiento de las aguas residuales se requiere de un microorganismo, pero también el microorganismo, las bacterias, necesitan alimentarse y necesitan una fuente de energía. Esa fuente de energía lo obtienen de los componentes orgánicos que están presentes en el agua. Entonces, estas bacterias se van a reproducir mientras tengan una adecuada cantidad de alimento o de sustrato. Mientras hay una carencia ya de alimentos, estos microorganismos van a empezar a perecer. En la figura que estén al costado pueden ver cómo el desecho orgánico produce nuevas células para sintetizar y productos finales. Se produce de las nuevas células la respiración endógena y produce un residuo no biodegradable. Más adelante les voy a explicar a lo que se refiere con respiración endógena. Crecimiento bacterial y oxidación biológica. Las bacterias por lo general se reproducen por fisión binaria. Esto es por división de la célula original en dos nuevas células. El tiempo requerido por cada fisión es llamado tiempo de generación. Si el tiempo de generación de una bacteria es 30 minutos, se podrán reproducir 16.777.216 bacterias en un periodo de 12 horas. Es una figura hipotética, pues la bacteria no podrá continuar dividiéndose indefinidamente por las limitaciones del medio ambiente que la rodea, tales como la concentración del sustrato, concentración de nutrientes, tamaño del sistema o la acumulación de productos finales tóxicos. El proceso de conversión biológica. Los procesos de conversión biológica para el tratamiento de agua, la degradación orgánica, está regida básicamente por el modelo matemático de Monod, que es la ecuación que se utiliza generalmente para ver cómo se da el crecimiento microbiológico de las bacterias. ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta? Se toma en cuenta la tasa de crecimiento, la concentración de la biomasa, la tasa de crecimiento específico, una máxima tasa de crecimiento específico, la concentración del componente limitante y una constante de saturación igual a la concentración del sustrato. Entonces acá pueden ver cómo K es la concentración del sustrato y se da una velocidad específica de crecimiento, donde va a haber una curva de crecimiento hasta llegar a un máximo. Esta es una parte exponencial hasta llegar a un punto máximo, a un clímax, donde de ahí se mantiene el crecimiento, llega a un punto máximo y finalmente va a llegar a decaer en la fase de decaimiento. El proceso de conversión biológica, les mencionaba que se requiere una concentración constante de saturación. Esta constante de saturación la obtenemos teóricamente de algunas tablas. Por ejemplo, acá tenemos el Escherichia coli con un sustrato de glucosa. ¿Cuál es su constante de saturación? Que es de 4. Para las Saccharomyces con un sustrato de glucosa es de 25. Las Pseudomonas en un sustrato de metanol tiene una constante de 0.7. Esta constante va a variar dependiendo de necesariamente lo que nosotros vamos a tratar, del sustrato que nosotros tengamos y del organismo que nosotros tengamos.
Como les decía, el tema de crecimiento microbiano consta de 4 fases. La primera fase de retardo, donde los microorganismos se están acostumbrando al sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Les mencionaba que el sustrato es la comida o food. En algunos libros lo van a encontrar como food. Esa es la comida que nosotros le vamos a dar. En el caso de las aguas residuales domésticas, es la carga orgánica de las aguas negras. Esa carga orgánica constituida por todas las heces y las orinas son el sustrato. La fase 2, que es la fase exponencial, es la fase donde se reproduce, se encuentra el mayor pico de crecimiento. El crecimiento es exponencial. Y una fase estacionaria, donde ya llega un sustrato limitante. Como le mencionaba, ¿cuál es el sustrato? Es la alimentación, la comida. El punto máximo es donde se va a detener por carencia de sustrato. Y finalmente da la fase de decaimiento. Como les mencionaba, esta es la fase en la que todo el sustrato ha sido consumido, entonces no hay suficiente alimento para que las bacterias puedan reproducirse y puedan mantenerse. Entonces las bacterias empiezan a perecer y es por eso que va disminuyendo la concentración. La curva de crecimiento bacterial, les decía, fase retardo es el tiempo requerido por las bacterias en adaptarse al nuevo medio ambiente. Fase de crecimiento exponencial, las células se dividen a una velocidad determinada por su periodo de generación y su habilidad de procesar el alimento. Fase estacionaria, en esta etapa la población se mantiene constante al igualarse la tasa de crecimiento, con la mortalidad como resultado de la falta de abastecimiento de sustrato. La fase estacionaria, como le dice, es un equilibrio entre lo que va creciendo y lo que va muriendo, ¿no? La tasa de crecimiento y la tasa de mortalidad de las bacterias. Y la fase de mortalidad o decaimiento endógena es cuando las bacterias tienen una tasa de mortalidad que excede a la tasa de crecimiento de las nuevas células. Los microorganismos son forzados a metabolizar su propio protoplasma, pues el abastecimiento de alimento es mínimo. Aquí de nuevo tenemos la figura: fase de retardo, fase de crecimiento exponencial, una fase estacionaria y finalmente una fase de muerte o de decaimiento. El metabolismo aeróbico de la materia orgánica. Entonces se da la oxidación, que es la materia orgánica. Esta es la fórmula general como está representada, constituido por carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Oxígeno, porque siempre se va a dar la oxidación en presencia de oxígeno. La concentración de bacterias y va a producir, ¿qué va a producir? CO2, amonio, energía y productos finales. Estos productos finales va a depender mucho de lo que nosotros tengamos como composición de la materia orgánica. Si esta materia orgánica, por ejemplo, todas las excretas humanas vienen a la vez con otros compuestos químicos o detergentes, entonces va a haber algunos productos que estas bacterias no van a poder degradar y van a dar otra clase de productos finales, como los puedo mencionar acá. Entonces la síntesis, la materia orgánica con el oxígeno y las bacterias con energía van a producir nuevas bacterias. Y la respiración endógena es cuando estas nuevas bacterias con el oxígeno van a dar CO2, amonio, agua y energía. Entonces son las 3 reacciones del metabolismo de la materia orgánica en las 4 etapas que les he mencionado. Los procesos de oxidación biológica. La oxidación biológica es el mecanismo mediante el cual los microorganismos degradan la materia orgánica contaminante del agua residual. De esta forma, estos microorganismos se alimentan de dicha materia orgánica en presencia de oxígeno y nutrientes, de acuerdo con la siguiente reacción. Le decía: materia orgánica, sustratos, composición orgánica de excretas, las aguas negras y las aguas grises, los microorganismos que se van a formar
en presencia de la materia orgánica y de oxígeno, y que va a dar como reacción productos finales, nuevos microorganismos y desprendimiento de energía. Para que lo anteriormente expuesto se produzca, son necesarias dos tipos de reacciones fundamentales totalmente acopladas, de síntesis o asimilación y de respiración endógena u oxidación. Las reacciones de síntesis o asimilación consisten en la incorporación del alimento, materia orgánica y nutrientes al interior de los microorganismos. Estos microorganismos, al obtener suficiente alimento, no engordan, sino que forman nuevos microorganismos, reproduciéndose rápidamente. Parte de este alimento es utilizado como fuente de energía. La reacción que ocurre es la siguiente: materia orgánica, oxígeno, bacterias más energía, y produce sustancias al interior bacteriano. Las reacciones de oxidación y respiración endógena. Los microorganismos, al igual que nosotros, necesitan energía para poder realizar sus funciones vitales, tales como moverse, comer, etc. Dicha energía la obtienen transformando la materia orgánica asimilada y aquella acumulada en forma de sustancias de reserva, en gases, en agua, en nuevos productos, de acuerdo con la siguiente reacción. Entonces, ahí en la reacción pueden observar cómo se da la materia celular en presencia de oxígeno, produce CO2, agua, amonio y energía. Como podemos ver, después de un tiempo de contacto suficiente entre la materia orgánica del agua residual y los microorganismos, la materia orgánica del medio disminuye considerablemente, transformándose en nuevas células, gases y otros productos. Transformándose en nuevas células, gases y otros productos. Este nuevo cultivo microbiano seguirá actuando sobre el agua residual. A todo este conjunto de reacciones se les denomina oxidación biológica, porque los microorganismos necesitan de oxígeno para realizarla. Factores que intervienen en la oxidación biológica. Los factores principales que hay que tener en cuenta para que se produzcan las reacciones biológicas y por tanto la depuración del agua residual son las características del sustrato. Las características físico-químicas del agua residual determinan el mejor o peor desarrollo de los microorganismos en este sistema, existiendo compuestos contaminantes que son degradables biológicamente y otros que no lo son. Los nutrientes. Al interior de celular, aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, elementos característicos de la materia orgánica, contienen otros elementos como son nitrógeno, fósforo, azufre, cadmio, magnesio, etc., denominados nutrientes, y que a pesar de que muchos de ellos se encuentran en el organismo solo en pequeñas cantidades, son fundamentales para el desarrollo de la síntesis biológica. Se ha determinado a nivel medio que los microorganismos para sobrevivir necesitan por cada 1000 gramos de carbono 43 gramos de nitrógeno y 6 gramos de fósforo, y que en las aguas residuales urbanas existen por cada 1000 gramos de carbono 200 gramos de nitrógeno y 16 gramos de fósforo. Si comparamos lo que necesitan los microorganismos para sobrevivir con las cantidades existentes de dichos elementos en el agua residual, podemos concluir que a título general, dichos organismos pueden desarrollarse en el agua residual perfectamente. Es interesante comentar que en el caso de determinadas aguas con vertidos industriales, las proporciones de dichos elementos no están equilibradas, siendo necesarios a veces dosificar nitrógeno y fósforo en el agua para que pueda darse el desarrollo bacteriano y exista depuración biológica. Aporte de oxígeno. Como hemos visto, para el desarrollo de las reacciones biológicas es necesario un medio aeróbico, es decir, con oxígeno suficiente que permita el desarrollo y la respiración de los microorganismos aeróbicos. Temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad con que los microorganismos degradan la materia orgánica.
pero a partir de los 37 grados dichos organismos mueren. Nuestras temperaturas son ideales para el desarrollo óptimo de los procesos de depuración biológica. Acá, como menciona 37 grados centígrados, hay algunas plantas y algunos métodos de tratamiento como los lodos activados que funcionan bien hasta temperatura de 37 grados, pero si nosotros tratamos esta planta de lodos activos a un clima frío, demasiado frío, entonces va a haber una etapa de recesión y la velocidad de crecimiento y de depuración de las aguas contaminadas va a ser menor, no va a bajar la eficiencia de la planta. La salinidad. El contenido en sales disueltas no suele ser problemático para el desarrollo bacteriano en el proceso de fangos activos hasta concentración 3 a 4 gramos por litro. En los procesos de cultivos fijos, lechos bacterianos, la influencia es aún menor, no afectando valores que no superen los 15 gramos por litro. Sin embargo, existen multitud de grupos bacterianos capaces de vivir en aguas saladas, de forma que si a tu sistema de depuración le das tiempo de adaptación, puede desarrollarse bastante bien dichos grupos microbianos a concentraciones salinas superiores. Los tóxicos o inhibidores. Existe una serie de sustancias orgánicas e inorgánicas que a ciertas concentraciones inhiben o impiden los procesos biológicos. Este tipo de sustancias, entre las que se encuentran los metales pesados, ejercen un efecto perjudicial sobre los microorganismos encargados de depurar el agua y por tanto no deben de entrar en las plantas depuradoras con el agua residual, o si entran deben de hacerlo en concentraciones muy bajas. Todos estos factores mencionados son de gran importancia y deben de ser controlados si queremos obtener un rendimiento eficaz de depuración por parte de los microorganismos encargados de degradar la materia orgánica del agua residual.